Bienvenidos a nuestra cita de cada viernes llamada Cabrera Coffee. Hoy con un tema de interés para todos, procesos en vía administrativa. Y para hacerlo nos acompaña un experto, Billy Orozco, nuestro supervisor en impuestos. Billy, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Bueno, hablemos un poco sobre, antes de entrar en materia, sobre la experiencia que tienes relacionada con el tema del día. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, mira, Luisa, como supervisor en PKF Cabrera Internacional, pues he sido el asesor que ha acompañado al cliente para que ejerza el derecho de defensa ante la administración tributaria, es decir, ante la DIAN. En esta labor hemos realizado visitas tributarias, hemos revisado y diseñado las estrategias de defensa que tiene el contribuyente ante la DIAN. Hemos dado asesoría en la correcta formación de los expedientes de defensa del contribuyente que puede tener ante un proceso ante la DIAN. Y también hemos confeccionado, por supuesto, o elaborado las respuestas a los diferentes actos administrativos que emite la DIAN y por supuesto respuesta a los recursos de reconsideración, que esta es la última etapa del proceso en vía administrativa que vamos a ver más adelante. Esa parte llama mucho la atención porque ya les explicamos un poco cuál es la función del acompañamiento. Recuerden que lo hacemos desde la ciudad de Santiago de Cali y en nuestra sede principal en Bogotá. En la parte inferior van a ver las direcciones y los números de contacto de nuestras sedes. Entonces hablamos del cómo, pero expliquemos exactamente en qué consiste este procedimiento y por qué es importante. Bueno, en materia tributaria es el desarrollo del debido proceso. En términos generales, pues es la parte procesal que se surte ante la administración tributaria, en este caso la DIAN. Entonces, en este caso es que el contribuyente en esta vía administrativa, en esta etapa del proceso administrativo, puede controvertir los actos administrativos de la DIAN, es decir, se puede defender. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La DIAN profiere un requerimiento especial, ¿sí? El contribuyente da respuesta a ese requerimiento especial, dice no estoy de acuerdo con eso que usted me está diciendo allí. Luego la DIAN evalúa esos argumentos y puede emitir una liquidación oficial de revisión. En ese caso, lo que le queda al contribuyente es controvertir ese acto mediante un recurso de reconsideración. La DIAN lo evalúa y después emite una resolución diciendo no estoy de acuerdo con sus argumentos, ratifica los argumentos de la DIAN y ahí es donde resuelve ese recurso de reconsideración y allí en ese momento, Luisa, es donde termina la etapa administrativa, la vía administrativa. Es decir, en ese momento es donde termina la relación contribuyente-DIAN. De ahí en adelante que sigue ya va a ser una relación vía judicial. Va a pasar no solamente como actores el contribuyente, la DIAN, sino que también va a haber un juez de la República, que es el juez contencioso administrativo. Entonces, hacer todo este proceso, Luisa, garantiza al contribuyente que se defienda ante los actos administrativos y que puede llegar a un proceso mayor, que es la vía judicial, mediante el contencioso administrativo. Bueno, aquí llegamos como al grueso del asunto y es el ciudadano va a controvertir el enunciado y dice, yo no estoy de acuerdo, pero yo quiero mitigar los riesgos. Entonces, yo quiero hacerlo de mano de un experto y quiero contactar a PKF Cabrera. ¿Cuáles son esos requisitos que debería tener ese contribuyente a la mano para poder iniciar el proceso? Bueno, de acuerdo, Luisa. Lo importante aquí es saber cómo inicia la vía administrativa. Entonces, lo básico es que exista un asunto revisable. Cuando la DIAN tiene tu declaración de renta, cuando tú no presentas la declaración de renta a tiempo o cuando no cumplen los requisitos formales como facturación o como, no sé, emitir la nómina electrónica a tiempo, los documentos electrónicos a tiempo, pues ahí tiene la DIAN una materia revisable. Entonces, a partir de ese momento, la DIAN ya es competente para emitir toda una serie de actos administrativos. Hay actos administrativos iniciales, hay otros que, como lo nombramos ahora, pues tienen todo un procedimiento de emisión del acto, respuesta, contrarrespuesta, emisión del acto, etcétera, etcétera, hasta que termina la vía administrativa. Entonces,
posteriormente a emitir un acto administrativo, pues puede ser objeto de reconsideración. Aquí es donde entra el contribuyente a controvertir esos puntos o esa materia que no está de acuerdo cuando la DIAN revisó pues ese asunto de revisión de impuestos. Entonces te pongo un ejemplo muy, digamos, un poco más extenso que el anterior y es, el contribuyente presenta la declaración de renta. Ahí inicia, digamos, el asunto revisable porque ya hay un documento, hay un denuncio rentístico de todos los ingresos, costos, gastos y patrimonio de un contribuyente. Es un objeto de revisión de la DIAN. Entonces ahí la DIAN ya es competente porque ya le llegó una documentación. Entonces ahí entran unas actuaciones preliminares. En estas actuaciones preliminares pues pueden haber unos requerimientos de información, unos cruces de información de terceros y puede verse el emplazamiento para corregir. Por ejemplo, la DIAN no está de acuerdo con los datos que pusiste en tu declaración de renta, te emite un emplazamiento para corregir. Entonces ahí empieza toda una etapa de controversia donde pues va a haber una respuesta a ese emplazamiento, luego va a haber un requerimiento especial, la respuesta a ese requerimiento especial, luego la DIAN posiblemente te va a liquidar te va a hacer una liquidación oficial, luego tú vas a poder tener la oportunidad de emitir un recurso de reconsideración sobre esa liquidación que te hace la DIAN. La DIAN puede inadmitirte ese recurso por temas de forma, puede admitírtelo posteriormente cuando subsanas. Después viene un recurso de reposición cuando la inadmisión es en indebida forma. Luego puede haber un auto que resuelve el recurso de reposición y finalmente una resolución que resuelve ese recurso de reconsideración y ahí es donde termina la vía administrativa. En todos estos procesos que te nombré pueden darse unos, no pueden darse otros, pero en términos generales es así. Es tener la posibilidad, es decir, que el contribuyente sepa que tiene la posibilidad de controvertir esos actos que puede emitir su derecho de defensa ante la DIAN. Ujú. Esa parte me gusta mucho, la parte donde resaltan mucho la defensa y el componente DIAN, porque hay gente que dice, bueno, yo ya me agoté todos los cartuchos, ya voy gastando un dinero y siento que la respuesta como que no cumple las expectativas. Entonces tiende a pensar que es posible demandar a la DIAN. ¿Ese procedimiento se puede hacer o efectivamente nos bajamos de la nube y caemos en la cuenta de que efectivamente el proceso es inviable? Bueno, realmente lo que demandamos es el acto administrativo que emite la DIAN, ¿no? No demandamos en cabeza de la DIAN, sí, pero lo que estamos es controvertiendo el acto administrativo que emite la DIAN. Entonces es una diferencia importante pues para que vamos teniendo como esa claridad técnica en estos procesos. Demandamos en cabeza de la DIAN, pero estamos es controvertiendo el acto administrativo, es el asunto que está en discusión, ¿sí? Entonces, es importante por eso revisar muy bien esa redacción que yo hago en todo ese proceso de etapa administrativa, porque de ello depende, digamos, un acervo probatorio importante si es que yo requiero pasar de la vía administrativa a la vía judicial, porque recordemos algo importante, Luisa, en este momento, y es que todo lo que yo acepte en la etapa administrativa y le diga a la DIAN, sí, así es, estoy de acuerdo, ya no va a poder ser materia de revisión en un juez administrativo en este caso. Listo, hablemos ahorita sin duda de algo clave y es el acervo de las pruebas. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para recolectar esas pruebas sobre las cuales se va a sentar un precedente? Bueno, las pruebas es un tema importantísimo en todo proceso administrativo y en la vía judicial aún más, pero en cuanto estamos en la vía administrativa contribuyente DIAN, las pruebas son muy, muy importantes y relevantes. ¿Cómo se allegan las pruebas en el proceso en vía administrativa, Luisa? Lo podemos hacer en cualquier momento. Solo que debemos tener algunas formalidades en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos ya frente a mm, un recurso de reconsideración, pues tiene unos temas de formalidad muy precisos que hay que cumplir. Entonces, en este caso, pues ya se tienen que allegar unas pruebas en la etapa, digamos,
de respuesta a ese recurso, pero yo mientras no haya llegado a la etapa final de mi proceso contribuyente DIAN, puedo emitir o aportar las pruebas en todo lo largo del proceso. Ahora, la forma de presentarlas, pues lo ideal y lo recomendable es que se hagan de una manera formal, mediante un escrito, de manera presencial en la oficina pues competente. Sin embargo, cuando vemos los actos administrativos de la DIAN, Luisa, en el mismo acto nos dice, por favor, remita las pruebas o remita su respuesta al siguiente correo, nos dan un correo o nos dan una dirección donde ir a radicar la respuesta y las pruebas. Entonces, debemos también ceñirnos y ser muy protocolarios en cómo vamos a emitir y soportar esas pruebas ante el proceso que tenemos en la DIAN. Bueno, hablemos sobre el camino de esas pruebas. ¿Qué pasa cuando las vías se agotan? Entonces, si existe un límite donde ya el ente dice, no más, se te acabaron los caminos, yo ya fallé y doy esto como por cosa juzgada, o hasta qué punto la persona puede insistir sobre ese proceso. Bueno, Luisa, por regla general, el recurso más, digamos, el último recurso que tiene el contribuyente en la etapa administrativa frente a la DIAN es el recurso de reconsideración y como resultado tenemos la respuesta que es la resolución que resuelve ese recurso de reconsideración que emite la DIAN. Sin embargo, en algunos casos hay apelación. Entonces, hasta que no se, digamos, resuelva de fondo el recurso de reconsideración, pues no vamos a poder habilitar la defensa si creemos que tenemos todavía la razón, si creemos que tenemos las pruebas suficientes para llevarla a un proceso judicial. No podemos iniciar ese proceso judicial sin primero agotar toda la vía administrativa ante la DIAN. Bueno, esa parte es interesante porque ya empezamos a ver de que es un camino bastante largo que requiere acompañamiento experto y en este punto vamos a hablar sobre desafíos y riesgos. ¿Cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta la persona cuando suele tomar ese camino y cómo los podemos mitigar cuando contamos con el acompañamiento de un experto? Bueno, Luisa, esto es muy importante lo que has dicho y es el tema del acompañamiento. Pero primero debo decir que pasar por alto los términos procesales para ejercer la defensa puede ser un tema que se devuelva para el contribuyente en creces. Entonces, aquí quiero resaltar el tema de la notificación de los actos administrativos. Recordemos que los actos administrativos se pueden notificar mediante correo electrónico o de manera física. A partir de ese momento de la notificación es que yo cuento términos. Si yo estoy imputando términos de una manera errada, estoy siendo inoportuno en mi respuesta. Entonces eso puede perjudicarme. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no doy respuesta a un acto administrativo teniendo digamos, teniendo la oportunidad de hacerlo y lo hago extemporáneo, la DIAN o no lo respondo, en el peor de los casos, la DIAN asume que lo que ella está diciendo en ese acto es verdad. Y yo ya pierdo absolutamente mi derecho de defensa, porque yo ya lo tuve en unos términos específicos que me da la normatividad y la ley. Entonces, si yo no ejerzo ese derecho de defensa en los términos, pierdo totalmente el derecho de defenderme y a controvertir lo que dice la DIAN. Entonces, es importante tener y calcular muy bien los términos procesales en esta etapa vía administrativa y mucho más cuando ya paso a un tema de vía judicial en el contencioso administrativo. Luego también barreras que nos encontramos en las respuestas a los requerimientos o en la vía administrativa es las deficiencias de soportes fiscales, porque resulta que posiblemente la contabilidad no se lleve en debida forma o la persona que lleva las transacciones de la compañía pues no tiene, digamos, el espectro amplio o general de la actividad económica de la compañía que puede tener la alta gerencia. Y ahí voy a mi tercer punto, es que la alta gerencia debe verse involucrada en estos procesos, Luis, porque muchas veces ellos se apartan y como tengo contador o tengo asesor o tengo mi tributarista, entonces le dejo todo el trabajo a ellos y resulta que el manejo, el objeto social lo desarrolla la alta gerencia y ellos de primera mano tienen información importantísima en las respuestas que le damos a la DIAN.
Entonces es importante involucrar a la alta gerencia en estos O procesos sea, que también. cuando la alta gerencia, aquí yo me quiero salir un poquito del guión porque esa parte es importante, porque se toca un poco el tema de transparencia y gobierno corporativo. O sea, que cuando no hay conexión y, por ejemplo, el contador, este rol tiene una alta rotación dentro de la compañía, ¿podríamos estar más expuestos a ese tipo de requerimientos? Totalmente, Luisa. Recordemos que eh, la contabilidad nace de la transacción económica del día a día de la compañía, compra, venta, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no tengo bien soportado la contabilidad y además tengo una alta rotación de contador, de auxiliares contables, del director contable, por ejemplo, o del tributarista de la compañía, pues voy a perder el hilo conductor de todas las actividades que hago en el año grabable o en la historia completa de la compañía. En algún momento se me pierde y yo por eso tengo la alta gerencia que digamos que es un staff de personas que conocen y que van a estar allí en la compañía o conocen más, digamos, el objeto social y todas las actividades de primera mano. Entonces, por eso necesito involucrarlos y ellos deben estar allí en ese acompañamiento frente a la respuesta que yo le voy a dar a la DIAN. Siento que la hice bien al haberme despegado un poquito del guión y tocar este tema porque vamos a ir llegando a la parte final y aquí es donde hablamos de recomendaciones. ¿Cuáles son esos consejos claves que debemos darle a las personas que están al otro lado de la pantalla y están pasando por un proceso como este o están pensando consultar a un experto sobre el tema? Bueno, ahí hay que tener en cuenta un tema muy importante y es el riesgo o nivel de riesgo tributario. Resulta que si yo soy un contribuyente, una persona que no presenta la declaración de renta o no presenta sus obligaciones tributarias a tiempo, o nunca las presenta o las presenta con extemporaneidad, genero saldos a favor, los reclamo, genero pérdidas fiscales, no actualizo mi RUT en debida forma en los tiempos que corresponden, no genero facturación electrónica, etcétera, 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 pues voy adquiriendo un nivel de riesgo tributario más alto. Entonces voy a estar en el radar de la DIAN. La DIAN, pues con eso, hablábamos anteriormente de esos indicios que puede tener la DIAN frente a un contribuyente que es extemporáneo en sus deberes tributarios. Entonces, con eso, pues ya tiene la DIAN una competencia para venir a revisarte. Entonces, entre mayor riesgo tributario tenga el contribuyente, pues mayor va a ser la posibilidad de que vengan a revisarlo y atender una visita de la DIAN, pues siempre da susto y por eso es importante uno asesorarse en debida forma y pues en PKF estamos para eso, para ser su aliado en estos procesos de tan importancia y relevante y esperar que se puedan resolver, Luisa, en la vía administrativa, es decir, contribuyente DIAN y no pasar a un proceso desgastante que es la vía judicial. Totalmente de acuerdo. Y si usted quiere conocer la mano de un experto dentro de sus procesos, recuerden, en la parte inferior de este video está viendo dirección y números de contacto en nuestra sede principal, Bogotá y Santiago de Cali. Bueno, ahorita hablemos sobre tendencias. Si bien las profesiones se están automatizando, la DIAN está cada vez más ávida en cuanto a perseguir estas prácticas no tan eficientes y no tan de buen ver. Entonces, ¿cuáles serían como esas tendencias aplicadas a la vía administrativa? Bueno, Luisa, hemos visto en los últimos 2 años que la DIAN ha estado muy activa emitiendo correos a los contribuyentes diciéndoles no has presentado tu declaración de renta. O, por ejemplo, tienes diferencias entre la facturación electrónica y tus ingresos reportados. Es decir, la DIAN tiene una gran cantidad de información como la facturación electrónica, los documentos electrónicos POS, la nómina electrónica, todo ya está en camino a ser electrónico, entonces la DIAN tiene esa información de primera mano para revisar. Confronta esa información con la información que el contribuyente le pasa en sus declaraciones y ahí puede tener indicios. Ahora, con la información exógena que reportan todas las empresas y algunas personas naturales que están obligadas, pues también tiene una información de primera mano para ir a confrontar la información que uno como contribuyente le pasa a la DIAN mediante las declaraciones tributarias. Entonces, ellos tienen
toda la información o toda la posibilidad de poder revisar y confrontar. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que pues la DIAN tiene, o más bien, los contribuyentes en Colombia somos prácticamente todos, ¿sí? Entonces hay unos topes muy bajos para declarar impuesto de renta, por ejemplo. Entonces hay gran cantidad de la población colombiana que tiene que por lo menos declarar impuesto de renta, sin contar otras obligaciones tributarias como IVA, etcétera. Mm, y incumplir con esta obligación, pues ya da una alerta a la DIAN. La DIAN no tiene la capacidad instalada para venir a revisarnos a todos. Entonces, por eso es importante lo que te decía anteriormente, poder revisar el nivel de riesgo tributario que yo como contribuyente tengo, ser un contribuyente que cumpla con sus deberes formales en cuanto a en materia tributaria, en cumplimiento, y poder disminuir ese riesgo para disminuir también la posibilidad de revisiones e inspecciones tributarias. Interesante. Vamos a ir, mejor dicho, ya estamos en la parte final. Hablemos sobre mensaje final. ¿Cuál es esa recomendación última que le daríamos a las personas que están viendo en ese momento Cabrera COVID sobre el tema? Bueno, importante, bueno, ya lo dijimos, revisar el tema del nivel tributario se hace indispensable, cumplimiento con los deberes formales y también las obligaciones tributarias. Pero importante, Luisa, y el punto de esta charla que hemos tenido hoy es que el contribuyente tiene la posibilidad de defenderse ante la DIAN. No todo puede aceptarlo. Yo no voy a ir a salir a pagar impuestos que pueden dejarme en quiebra, por ejemplo. Una sanción puede ser enorme si la dejo alargar o si no llevo un proceso de la DIAN desde el primer momento bien soportado, con las debidas pruebas, con una contabilidad excelentemente llevada. Y esa es otra recomendación, tener la contabilidad que se constituya en una prueba fundamental en estos procesos, porque la contabilidad es el resultado de las transacciones financieras de una compañía. Entonces, si yo la llevo en indebida forma, pues voy a tener un deficiente o una deficiente respuesta ante estos requerimientos de la DIAN. Y otra cosa es involucrar, como te decía, a la alta gerencia. La alta gerencia tiene de primera mano información indispensable de la compañía que nos puede servir para responder o atender inspecciones tributarias o dar cumplimiento a estos actos administrativos de la DIAN. Mejor dicho, ahí está el llamado a tener un almacenamiento correcto de sus pruebas, a ser muy riguroso con su equipo y, por supuesto, a garantizar la transparencia y el involucramiento del gobierno corporativo. Son como los tres pilares que podríamos resumir de esta entrevista. Muchísimas gracias, Billy, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti y a nuestra audiencia. A ustedes por acompañarnos cada viernes en esta cita llamada Cabrera Coffee. No vamos a irnos sin antes recordarles, estamos en temporada de declaración de renta, así que los invitamos a ingresar a nuestra página web www.pkfcabrera.com, conozcan nuestros servicios y cuente con nosotros como un aliado en esta temporada de declaración de renta. Nos vemos en la próxima.